es decir, de escritorio, es decir, de pensar, que hay que hacer algunas cuestiones, pero no es tan dinámico como la cuestión de la integración, de la dirección, el control, como decir, ahí es la parte ejecutiva de los planes o de la planificación. Viendo como un proceso administrativo, no podemos menospreciar la importancia de tener claro lo que es la planeación o planificación. Hay autores que lo toman como planeación y planificación. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene tomar en serio lo que es la planificación? Veremos más adelante algunos conceptos. Para Leikin dice que planificar es traer el futuro al presente para que se pueda hacer algo al respecto ahora. Planificar es prever. O sea, estamos hablando de proyectarnos hacia el futuro. Es irnos hacia el futuro, pero con acciones actuales. Veremos también qué nos dice Peter Drucker. Y él así habla de la planificación a largo plazo. Dice, no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. Jóvenes, planificar conlleva visualizar resultados de nuestras organizaciones en el futuro, efectivamente. Pero esos resultados que queremos va a depender de las decisiones que tomemos en el proceso de la planificación. Veremos dentro del contexto, dentro del proceso de la planificación, tendremos que tener un diagnóstico claro de la situación actual de la empresa, de la situación del mercado donde estamos focalizando nuestras acciones. Tenemos que tener claro y tomar decisiones preventivas. La planificación lo que se pretende es reducir errores, es proyectar a la empresa con éxito. Vamos a ver algunos autores, cómo definen el concepto de planificación. Hay autores que tienen su propio concepto de lo que es planificación. Y vamos a ver Keismer, Leonard J. Keismer, él dice que la planeación consiste en determinar objetivos y formular políticas, procedimientos y métodos para lograrlo. O sea, ¿qué es lo que nos dice Keismer? Lo que nos dice que la planificación lo que consiste es establecerse objetivos, formular sus políticas y sus procedimientos. ¿Y con qué métodos vamos a lograrlo? A Reyes Ponce también tiene su propia definición. Agustín Reyes Ponce dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acciones, como quien dice, establecer la ruta de todas las acciones. Ahí nos da a entender que van a haber etapas, van a haber actividades. ¿Con qué objetivo? Para el establecimiento de principios. Aquí ya Agustín Reyes Ponce integra algo que se llaman los principios. Más adelantito vamos a conocer qué es un principio y cuáles son los principios de la planeación, que habrán de orientarlo, dice él, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempos, números necesarios para su realización. Es decir, Reyes Ponce integra aquí acciones concretas basados en principios que habrán que orientar la secuencia de las operaciones. Y él establece que es necesario fijar tiempos, establecer números. Cuando
él habla de esto, está definiendo que debe de haber un cronograma de actividades, debe haber un presupuesto, debe de haber determinación de asignación de recursos. Asimismo, también tenemos a Alberto Chivanato. Él describe que la planeación como la función administrativa, vean, ya él ya lo incluye como una función administrativa. O sea, si hablamos de una función administrativa, estamos hablando del proceso administrativo que anteriormente lo vimos hacia grandes rasgos. Él dice que es una función administrativa, y si es una función administrativa ya es sistemática, no es empírica, no es de ocurrencia, sino que ya es algo pensado, es algo que genera un proceso de acción que ya ocupa un tiempo para hacerlo. Y algo importante que destaca es que determina anticipadamente cuáles son los objetivos. Eh, Esa función administrativa debe de determinar objetivos. Si ven, casi la mayoría de autores definen objetivos en la planificación, que deben de alcanzarse y que deben de hacerse y qué se debe de hacer para alcanzarlos. Cons y Donnelly consideran la planificación como una función administrativa, ¿vean? Por eso se lo subrayo ahí. Estos dos ya coinciden que es parte de la función administrativa, o sea, es parte del proceso, que consiste en seleccionar entre diversas alternativas, es decir, que usted cuando está planificando va a encontrar alternativas y va a elegir una de ellas o varias para su definición, para su elaborar sus políticas, sus objetivos, sus procedimientos, sus programas. ¿Con qué? Con llevar a la empresa a un éxito. Hablar, ya aquí estos señores, Cox y Donnell, ya integran ellos objetivos, políticas, procedimientos y los programas. Hablar de objetivos eh, es tener en cuenta que en la planificación es la visión que tenemos de la empresa. En la planificación tenemos que ver el alcance que queremos, ya sea de un programa o que queremos, si es una planificación estratégica, ver los alcances de esa planificación. Entonces vamos a definir objetivos estratégicos que van a marcar el rumbo y la dirección de la organización. Y las políticas no son más que normas y principios que se tienen dentro de la organización que se toman en cuenta o se proponen para la organización con la finalidad de alcanzar los objetivos. Por ende, siempre en la planificación debemos de dejar cuáles van a ser los procedimientos establecidos para que nosotros alcancemos los objetivos. Dentro de la planificación se pueden subdividir programas o subprogramas, dependiendo la estructura de la organización, a lo que se dedique la organización o la institución u empresa. Bueno, pasaremos a ver, en otras palabras, aquí a mi derecha o a la derecha de ustedes, ven que la planificación se puede determinar. En la planificación se puede determinar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde y cuándo se hará y cuánto nos va a costar. O sea, en la planificación, en otras palabras, se conoce como planeación también o planteamiento al proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta, este subrayémoslo,
teniendo en cuenta la situación actual. Y subrayen ustedes los factores internos y externos que pueden influir en el logro de objetivos. Cuando veamos la planificación como un proceso, ahí les voy a explicar con mayor detalle sobre lo que son los factores internos y externos que debemos de analizar previo a establecer objetivos. Si quisiera proponerles yo mi propio concepto, eh, habiendo ya leído los conceptos de los autores que vimos y de otros, integro yo una conclusión y que se las comparto, que planificación es un proceso sistemático, administrativo que sigue en la toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, tomando en cuenta los factores internos y externos de la organización, seleccionando entre diversas alternativas, estrategias, objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas con la finalidad de prevenir y visualizar escenarios para la toma de acciones que conlleven el alcance de qué? De indicadores, metas y propósitos de la organización. ¿Por qué decimos que es un proceso? ¿Por qué? Porque en el hecho de hacer planificación, debemos, y es un proceso sistemático, que debemos de hacerlo atendiendo a ciertas normas, a cierta disciplina, de una manera sistemática y lógica. ¿Para qué? Para tomar decisiones de alcances futuros. Muchas veces todos planificamos hoy cómo nos levantamos, hicimos esto, hicimos lo otro, pero son decisiones muchas veces automáticas, que decimos vamos a ir a trabajar, lo primero que tenemos de hacer es alistarnos, tomar el bus y seguir hacia el destino de la empresa o institución o al lugar donde vamos a ir. Es una actividad consciente, inconsciente de rutina que se toma, pero ya la planificación, cuando queremos disminuir riesgos, cuando queremos ser competitivos en mercados que son completamente competitivos, en mercados emergentes que cada día cambian, en situaciones externas, como es actualmente, vemos los escenarios que han cambiado drásticamente el 2020 por la pandemia de COVID. Todas las organizaciones tienen que ver esos escenarios. Entonces ya hay que pensar de una manera más lógica, dejando las emociones por un lado y ser extremadamente lógicos, razonables, no extremadamente positivos, ser positivos, pero de una manera congruente para buscar las alternativas. Y muchas veces también tenemos que buscar las estrategias adecuadas. Si queremos penetrar un nuevo mercado o queremos crear un nuevo producto, eh, tenemos que buscar las estrategias más adecuadas, conociendo a nuestros competidores, conociendo también toda nuestra línea de provisión de materias primas o de artículos necesarios, conociendo también la demanda. Entonces nosotros tenemos que establecer estrategias. Y esas estrategias tienen que ser bien pensadas y conscientes, que sean estrategias competitivas o comparativas. Debemos de tomar el elemento importante que haga diferenciar nuestra empresa. Y los objetivos, no queda más que establecer objetivos, y todos los objetivos de la organización deben de estar alineados a una sola planificación, a la planificación madre. Si hay planes, eh, hay planes operacionales, deben estar
amarrados con la planificación estratégica. Por ende, los procedimientos y los programas deben de estar unificados a los objetivos propia de la planificación. Eso yo estaría resumiendo lo que es en sí las cuestiones conceptuales de lo que es la planificación. Veremos la importancia de planificar. ¿Por qué planificar? ¿Por qué no tomar acciones rápidas? Y algunas veces las improvisaciones nos salen muy bien, pero en la mayoría de veces no medimos riesgo, no medimos resultados, solo la intuición nos hace tomar decisiones. Pero cuando tomamos de la planificación como un proceso sistemático, va a tener su importancia. ¿Y cuál es la importancia? Que radica en que establecemos planes concretos de trabajo. Proponemos métodos cómo alcanzarlo. Nos marca detalladamente los cursos de acción. Ahí está la importancia. ¿Y eso qué? Va a conllevar que nuestros procesos sean más eficientes. Reduciremos tiempos, reduciremos costos, recursos, los cuales serán bien utilizados. O sea, ahí estriba la importancia de la planificación. ¿Cuál es el propósito de planificar? ¿Por qué vamos a planificar? ¿Por qué? Porque va a disminuir o minimizar el riesgo. Va a reducir la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios, dependiendo del tipo de empresa, el tamaño de su organización. Si usted planifica, va a disminuir esos riesgos, probablemente eh, entregas justo a tiempo, va a considerar a futuro el ambiente político, el ambiente legal. Cuando planificamos, disminuimos las posibilidades de caer en ilegalidades por la toma de decisiones. Nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestras decisiones enfocados que no dañemos a la comunidad, que favorezcamos a nuestra organización y que disminuyamos el campo de los competidores. Definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada y el afirmativo que consiste en elevar el nivel de éxito. Bueno, el propósito de una empresa es disminuir riesgos y potencializar nuestra empresa en condiciones de éxito. Ahora vemos las ventajas y desventajas que conlleva la situación de planificar. La planificación es muy importante, el hacerla, pero eso nos lleva a ventajas como desventajas. Centrémonos en las ventajas. Contribuye a actividades ordenadas con propósito. No es lo mismo tomar el día sin un propósito que ya nosotros organizamos nuestro día con un propósito. Así sucede en las empresas. Las empresas que no planifican son como tiros de escopeta que utilizan muchos recursos y poco aciertan. Entre tanto, la empresa que planifica va a establecer actividades ordenadas, va a tener claras sus cronogramas, sus tiempos, sus planes de acción, en qué momento van a entrar los diferentes departamentos a actuar. Esa es una de las ventajas. La siguiente ventaja es que señala
necesidades de cambios futuros. Cuando estamos planificando, tenemos la visión de la empresa y entonces ya el hecho de sentarnos, de tomar una estrategia y ver los resultados posibles de esa estrategia, cuando elaboramos nuestros procedimientos y vemos cómo aplicarlos, entonces cuando estamos planificando, vemos en qué momento puede cambiar nuestra estrategia. Dejamos establecido, señala claramente en qué momento debemos hacer los cambios. Muchas veces también con un estudio de mercado, cuando planificamos, nos arroja resultados puramente visibles, donde nos indica las fechas más adecuadas, temporadas de ventas, temporadas donde debemos de diversificar nuestro producto. Entonces, sentándonos a planificar, conoceremos qué cambios necesitamos hacer. Y no menos importante también la otra ventaja que la planificación fomenta el logro de los objetivos. Habiendo objetivos, toda la empresa se comunica a toda la empresa los objetivos. Hay objetivos estratégicos, objetivos departamentales que hay que alcanzar. Y entonces ya son indicadores de éxito y se les pone estímulos a las personas para alcanzar esos objetivos. Y entonces ahí se fomenta el trabajo en equipo, se fomenta círculos de calidad o cualquier otro enfoque que quiera implementarse. Entonces, al planificar se van a surgir herramientas o instrumentos que, que nos harán más fácil la actividad. Veamos las desventajas. En las desventajas que tenemos son de que la primera está limitada con la exactitud de la información y de los hechos futuros. Planificamos en función de la información que tenemos hacia futuro. Y esto nos puede generar a nosotros campos o escenarios de acción. ¿Y por qué es una desventaja? Porque recordemos que hay factores externos que cambian y que también hay factores internos que podrían cambiar. Por ejemplo, el hecho de una insatisfacción de los trabajadores, una protesta laboral sindical, o bien externamente podría hacer los cambios, por ejemplo, lo que sucedió con la pandemia, que toda organización cambió sus cursos de acción, su manera de ejecutar las cosas. La universidad, mire, estamos ahora en línea, lo que no pensábamos hace 3 años, ahora estamos en línea. Entonces, está limitada la información y eso puede sesgar mucho el logro de nuestros objetivos. La planeación también tiene sus costos. Cuando planeamos, hacemos inversión de tiempo, recursos humanos, materiales, financieros, y la planificación lleva su tiempo. Toda vez cuando no se hace una planificación con consciente y lógica, podría ser un gasto y no una inversión. Pero tomemos la planificación como una inversión, que vamos a prever muchas cosas para el logro de nuestros objetivos. Muchas veces también la otra desventaja es que la planificación tiene barreras psicológicas. Máxime, si la planificación fue estructurada a nivel de alta gerencia y no se tomaron los mandos medios y las partes operativas de una organización, esto genera resistencia a la implementación de los planes. Entonces, de un lado. Por otro lado, nuestros gerentes muchas veces no están conscientes de los cambios que deben de venir, y entonces cuando ya hay un plan a ejecutar con logros y metas definidas, crea barreras psicológicas pensando que no se van a alcanzar.
Por eso hay que comunicar los cambios que se generan. Ahora veamos la planificación como un proceso. Sencillo. Un proceso tiene entradas y salidas. Entonces, la entrada de un proceso como planificación es evaluar las condiciones actuales. Y cuando decimos evaluar las actividades actuales, es importante internas, hacer un FODA. Ustedes ya han escuchado, ya han hecho FODAs, que es destacar las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades que tiene la empresa. Tenemos que ver a lo interno y a lo externo. Tenemos que ver a lo interno nuestros potenciales, nuestro capital humano, nuestros recursos económicos y financieros. Externamente, las condiciones nacionales, el entorno legal, las condiciones crediticias, políticas bancarias, impuestos, la competencia, etcétera. Teniendo ya, conociendo eso, ya tenemos un escenario muy claro para proyectarnos a determinar nuestros objetivos y metas. Eso deben ser bien claros, alcanzables. Ya estableciendo objetivos y metas, se establecen lo que son los planes de acción. Hacemos los planes de acción y eso se les asigna recursos. Por lo tanto, debemos de asignarle presupuesto, designarle recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Ya viene la implementación. Ya en la implementación, como ustedes ven, lo rojo es parte ya de la ejecución de los planes. Entonces ahí se ejecutan los planes, tenemos los elementos 6, que es el control, que controla lo que se planificó, tenemos los instrumentos de verificación, indicadores de éxito, y si eso no se alcanzó, viene y volvemos a planificar. Es un ciclo que debe la planificación es un ciclo constante. Vamos a ver que por cada minuto que dediquemos en nuestra planificación ahorraremos entre 4 y 6 minutos en su ejecución. Es importante tomar en cuenta esto. La planificación como elementos, ¿qué elementos incluye? La misión, los objetivos, las estrategias, los planes de acción, las políticas, los programas, los presupuestos y procedimientos. Que tienen todos estos elementos, en su momento lo vamos a ir viendo, tienen el propósito de evitar los errores y asegurar el éxito en la empresa. Por lo tanto, nosotros debemos de establecer claramente nuestra misión, nuestros objetivos, nuestra estrategia, nuestros planes. ¿Qué permite esto? Permite las oportunidades del mercado que se pongan en equilibrio con los recursos disponibles. Ahí está una serie de conceptos sobre la misión, objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuestos y procedimientos y métodos y reglas, que es el todo en el hacer de la planificación. Es claro, establecer las estrategias dentro de nuestra organización. Cuando no tenemos claras nuestras estrategias, estamos pegando en el aire. Las políticas no es más que definir las guías que nos van a orientar y los lineamientos de la empresa. También los programas son planes relacionados con el tiempo y su correlación con las actividades ya planificadas. Tenemos los presupuestos, debemos de cuantificar claramente los recursos para cada plan. O sea, la planificación, si la hacemos sistemáticamente, vamos a encontrar nuestro presupuesto muy aproximado a lo que vamos a estar gastando en actividades futuras. Los procedimientos ahí quedan establecidos, manuales de procedimientos, flujogramas, etcétera. Todo aquello que guía a la acción y que optimice los procesos
en la empresa, optimice los recursos y dé como éxito buenos indicadores de producción. Tenemos las metas, las reglas, ahí en la planificación se conjugan. Tenemos principios. Para hacer, ¿qué es un principio? Los principios de la planificación administrativa son puntos que se deben ser recordados para asegurar que la administración pueda trabajar correctamente. Y veamos que son de carácter universal. Pueden cambiar con el tiempo, pero incluso estos cambios serán de aplicación universal. Los principios también funcionan como guías que ayudan a los gestores a simplificar el proceso de administración. ¿Entre qué principios tenemos? Que nos ayudan, que son las guías que nos ayudan a que realicemos una buena planificación. Tenemos el principio de la racionalidad, compromiso, previsión, el principio de la flexibilidad, de la continuidad, de la precisión, de la unidad, del factor limitante, cambio de estrategias, rentabilidad y universalidad. Grabémonos qué es un principio. Son puntos que deben de ser recordados para asegurarse que la administración puede trabajar correctamente. Por ejemplo, debemos de saber que la planificación tiene el principio de la flexibilidad. O sea, que un plan no está escrito en piedra, puede ser flexible, podemos cambiar tiempos, recursos, de acuerdo a los indicadores que deseamos. Les voy a compartir a ustedes algunos principios, conociendo así a detalle algunos principios que nos van a ayudar para planificar. Ya les había mencionado del principio de la flexibilidad. Esto es importante. ¿Por qué? Les decía que la planificación no está escrita en piedra. Permite que los planes se adapten a las contingencias. ¿Qué es una contingencia? Es un evento imprevisto que surge de la noche a la mañana. Y entonces ahí viene y debemos replantear si nuestros objetivos iban proyectados por un lado, pero las circunstancias cambiaron. Orientémonos, replanifiquemos, rediseñamos nuestras estrategias. Si los procedimientos ya no se adaptan, ya no están vigentes a las condiciones actuales, cambiémosle. Por ejemplo, hoy más que nunca, las empresas ya todo es telemáticamente los servicios. Las empresas tuvieron que adaptarse a esa circunstancia. Probablemente tenían para el 2023 procedimientos de atención al cliente personalizado. Ahora ya son por vía virtual y en línea. Entonces las empresas tuvieron que cambiar. Por eso la planificación tiene esa flexibilidad. El otro principio es el principio de la universalidad. El proceso de la planeación debe de tener una cantidad de elementos necesarios. Todo como tiempo, personal, presupuesto, materia prima, etc. ¿Qué quiere decir la universalidad? Que todo lo que tiene la empresa la tenemos que utilizar como un todo, integrarlo como un todo. No puede haber un departamento que esté haciendo acciones diferentes, desalineadas a la organización. En la planificación, nuestros planes tienen que ir en cascada, desde el estratégico a departamentales y operacionales, bien establecidos nuestros planes en línea, integrando tiempo, personal, presupuesto y materia prima. La racionalidad. Jóvenes, señores estudiantes, cuando estemos haciendo planes, dejamos por un momento las emociones. Muchas veces las emociones nos traicionan. Debemos de hacer planes concretos, razonables y lógicos. No echarnos la fumada de que podemos
un magnate en negocios cuando las condiciones de planta instalada no las tenemos, cuando nuestras condiciones internas no son favorables o que el mercado no es favorable para nosotros. Precisión. El principio de precisión. Que todo lo que planifiquemos, nuestros planes deben de ser precisos, deben de ser bien agudos cuando los hagamos con indicadores alcanzables. Si vamos a hacer en unidades o indicar, nuestros indicadores van a ser en unidades o porcentuales, indicar porcentuales que se puedan alcanzar, no hacerlo en condiciones vagas. Decir que voy a elevar a 1000% mis ventas cuando no tengo las condiciones ni el mercado me lo permite. El principio de la unidad. La unidad. En una organización debe haber un solo plan para cada función. Todos los planes deben de estar integrados a una sola planificación. Es decir, que el plan estratégico debe de dar origen a los planes departamentales de gerencia intermedia y a los planes financieros, por ejemplo, y los planes puramente operacionales en el área financiera y programas deben de estar sujetos a los objetivos ya propuestos. Que nuestros objetivos departamentales no sean desalineados con los objetivos estratégicos. Por lo tanto, debe conseguir cada plan una unidad en el plan grande. La factibilidad. La planeación siempre debe de estar basada en lo que se puede lograr de manera realista. No se puede realizar planes que no se puedan lograr a partir de los medios que se tienen disponibles. Lo que es factible, con los recursos que tenemos y con las condiciones del mercado que nos permite. Y sobre eso vamos a planificar. No vamos a hacer planes con utopías que no son alcanzables. El compromiso. Cada plan incluye compromisos, recursos. El cumplimiento de estos compromisos involucra tiempo, presupuesto, recursos. El factor limitante. Otro principio. Cuando hacemos el FODA vamos a encontrar el factor limitante. Entonces, cuando encontramos ese factor limitante, es algo que, ¿cómo lo definimos el factor limitante? Es el factor o fuerza o efecto que la situación se limita a la habilidad de la organización para lograr un objetivo en particular. Es algo que nos va a limitar a lograr nuestros objetivos. Cuando hacemos el FODA encontramos justamente allí el punto del factor limitante y tenemos que trabajar sobre ese factor limitante para posicionar nuestras organizaciones que tengan éxito. Errores de la planificación que se deben de evitar: no medir bien los tiempos, no tener en cuenta los imprevistos, ser demasiado optimista, ampliar los plazos, no agendar, no revisar los avances, no priorizar, reducir los objetivos. Cada uno de estos errores debemos de evitarlos con la finalidad de potencializar nuestra empresa teniendo éxito. Jóvenes, muchísimas gracias por su atención. En el día de hoy hemos concluido la clase número 1 del curso de Administración 3. Estamos ahí a las órdenes. Les hacemos el recordatorio de que deben de asignarse los cursos correspondientes. Fue un gusto haber impartido esta clase con ustedes. Los esperamos el siguiente domingo para que en esta misma hora podamos conectarnos y atender el contenido del curso. Fue un gusto estar con ustedes. Los esperamos para la semana que sigue.